tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Saludos y bienvenidos a mi canal, en donde si buscas la verdad, la vas a encontrar. Mientras preparaba la enseñanza de la verdadera adoración en espíritu y en verdad, y de la idolatría en espíritu, porque hay dos tipos de idolatría. Hay idolatría ritual, física, y hay idolatría espiritual, lo cual iba a enseñar en la próxima enseñanza, pero no podía pasar a esa enseñanza sin antes hacer una parada en lo que refiere a las imágenes y a Éxodo 20. Cuando preparaba esta enseñanza, me escribió una de mis maestras, a la cual respeto y admiro mucho, para decirme que había visto mi enseñanza anterior, pero que en la enseñanza aparecía un ídolo en el video, refiriéndose al niño divino que yo tengo por aquí. Y yo le escribí de vuelta diciendo que al parecer ella había visto la enseñanza, pero no había entendido que se necesitan tres elementos para que una imagen se convierta en un ídolo y que para que una persona se convierta en idólatra. Es decir, que son tres elementos, y lo vuelvo a repetir. El elemento de la confesión, cuando el pueblo de Israel le dijo a la imagen del becerro, tú eres mi Dios. La confesión es tan importante que el mismo Pablo nos lo menciona en Romanos 19. El mismo Pablo nos dice en Romanos 19, pues, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es decir, esa es la importancia de la confesión, que se debe confesar a Jesús como tu Señor y Salvador, y que si no hay confesión no hay salvación. Entonces, si no hay confesión, no puede haber ídolo. Luego de la confesión viene lo segundo, que es un poquito más profundo, que es el sacrificio de animales a ese ídolo. Y entonces pasa a lo tercero, que es el consumo de la carne sacrificada a este ídolo para entrar en comunión con el ídolo. Entonces, la confesión que hizo el pueblo de Israel aparece en Éxodo 32:4. La confesión, el sacrificio de animales, el sacrificio que le hicieron al ídolo de animales, aparece en Éxodo 32:6, lo mismo que el consumo de la carne sacrificada al animal, que aparece en Éxodo 32:6 también. Entonces, para resumir esa parte, imagen antes de la confesión, ídolo después de la confesión. Pues bien, vamos a leer de Éxodo 20, empezando en el versículo 3, capítulo el cual ha sido el caballito de Troya para desinformar a las personas y hacerle creer las cosas que no son. Pero antes de explicar eso, vamos a leer de Éxodo 23, que dice: no habrá para ti otros dioses delante de mí. Ojo con eso, no habrá para ti otros dioses delante de mí, dice el Señor. Versículo 4: no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5: no te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo soy Yahvé tu Dios, y soy un Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí lo voy a dejar. Entonces, vamos a la lógica de lo que dice este versículo. ¿Creen ustedes que el Dios que prohibió las imágenes
le iba a decir a Moisés que construyera imágenes de querubines? No lo creo, pues Dios es un Dios que cumple su ley, su palabra, y no iba a decir una cosa y después iba a decir otra. Entonces, ahí entra lo que le estaba explicando antes. Una imagen no es un ídolo hasta que se confiese a esa imagen como tu Dios. Esa es la imagen que Dios prohíbe, a la que tú tomas y la confiesas como tu Dios. Pero vamos a leer donde Dios le ordena a Moisés el fabricar 2 querubines. Dijo Dios a Moisés: además, 2 querubines de oro macizo los harás en los 2 extremos del propiciario. Éxodos 25:18. Dios también ordenó a Moisés fabricar una serpiente de bronce, y eso lo podemos encontrar en Números 21:8. Y Dios dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Repito, Números 21:8. Entonces, el Dios que prohíbe a las imágenes en Éxodos 20:4 y 5 no puede decirle de nuevo a Moisés que fabrique imágenes. Se estaría contradiciendo a sí mismo. Y para confirmarles eso que les he dicho, que Dios jamás prohibió las imágenes, excepto aquellas que se confiesan como Dios y que se les hace sacrificio de animales y que luego se come esa carne sacrificada a esa imagen que ya se confesó como ídolo. El mismo Cristo predicaba en el templo de Salomón a diario, un templo que estaba lleno de imágenes. Y para probarle que este templo estaba lleno de imágenes, les voy a leer de Primera de Reyes, capítulo 7, el versículo 29 y el 36. También estas imágenes aparecen en Primera de Reyes 10, 19, 20. Así que Primera de Reyes 7, 29 dice: sobre el panel que estaba entre los listones habían leones, bueyes, querubines, lo mismo sobre los listones. Por encima y por debajo de los leones y de los toros habían volutas. Es decir, que el templo de Salomón, en donde Jesús predicaba a diario, y para que puedan probar que Jesús predicaba a diario en ese templo que estaba lleno de imágenes, lo pueden encontrar en Mateo 26:55, donde Jesús le dice que él predicaba a diario en ese templo. Y Jesús jamás prohibió las imágenes, pues Dios nunca prohibió las imágenes. Y para mostrarles en el gravísimo error que nuestros hermanos separados siguen anclados, les voy a presentar los 2 primeros mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, después de haber escuchado los 2 primeros mandamientos de la ley de Dios, pueden deducir de ahí que Dios jamás prohibió las imágenes,
excepto aquellas a las que se confiesa como Dios y a las que se les hace sacrificio de animales y a las que se sienta la persona enfrente de ellas a comer esta carne sacrificada a este ídolo, que es ídolo porque la imagen se confesó como ídolo. Pues bien, estos dos mandamientos que acaban de escuchar de la ley de Dios lo pueden encontrar en Mateo 22, versículo 36-40, en Marcos 12, 29-31, en Lucas 10, 27. Y se los voy a leer una vez más para que les quede grabado, porque nuestros hermanos separados se han quedado rezagados en esa antigua ley, y a través de ese rezagamiento que viven, andan por ahí juzgando y criticando y llamando a las personas idólatras sin conocer el verdadero sentido de lo que es un ídolo y de lo que es un idólatra. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Nuestro Señor Jesucristo les respondió: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. ¿Se dan cuenta cuál es el primer mandamiento? Dios primero, amar a Dios primero por sobre todas las cosas. ¿Cuál fue el segundo mandamiento de la ley de Dios que Cristo nos dejó? El verdadero, no el que practican nuestros hermanos separados. Segundo mandamiento, dijo Jesús. El segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Entonces, hermanos, comparen ustedes a los dos primeros mandamientos que practican nuestros hermanos separados a los dos mandamientos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Por tal razón nuestro Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardáis mis mandamientos. No los mandamientos de Moisés, mis mandamientos, dijo el Señor Jesucristo. O sea, suyos. Esto aparece en Juan 14:15. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Pues bien, mis queridos hermanos, después de haber conocido la verdad en la palabra de Dios, ¿a quién les van a creer? ¿A nuestros hermanos separados que siguen juzgando y llamando a los demás idólatras, basados y rezagados en sus dos antiguos mandamientos que leen: no tendrás dioses ajenos delante de mí? Primer mandamiento que practican nuestros hermanos separados. Segundo mandamiento que practican nuestros hermanos separados: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás. Estos son los dos mandamientos que practican nuestros hermanos separados. ¿Ustedes le van a creer a estos o les van a creer a estos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de Él, y el amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios.
tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá.